Hola, mi nombre es Jenner Lima y como estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad Panamericana, hoy presento un análisis comparativo entre dos épocas que definieron la estructura de nuestra nación: el régimen conservador de los 30 años y el segundo periodo liberal. Analizaremos cómo el poder, la tierra y el trabajo cambiaron para siempre la realidad en Guatemala. Le he denominado este video el choque entre dos épocas, un análisis socioeconómico y político en estos dos periodos. El primer periodo fue el periodo conservador, del año 1844 a 1871, bajo el liderazgo de Rafael Carrera, que fue el fundador de la República de Guatemala y por lo que se constituyó como el primer presidente. Analizando el aspecto político, pues Rafael tuvo un gobierno vitalicio en el orden tradicional. Había una fuerte alianza con la Iglesia Católica y la legitimidad se basó a través de la religión y el apoyo de las masas rurales. Ahora, analizando el aspecto socioeconómico, el motor económico en ese entonces fue la grana, o también se le conoce como la cochinilla. En ese producto se elaboraban un tinte natural, y esto solamente nada más la población ladina podía tener ese beneficio. Analizando lo que son las propiedades de las tierras, en esa época, en ese periodo, había un gran respeto a las tierras comunales. Se respetaron las tierras de todos los pueblos indígenas. En cuanto a la producción, no se requería grandes extensiones de tierra, permitiendo así la existencia de pequeños y medianos productores ladinos. Ahora, la situación indígena. El Estado prometió protegerlos y había un cambio. Ellos trabajaban y había protección para ellos. De esa manera había una estabilidad social y no había necesidad de revueltas. El segundo periodo fue el periodo liberal, que inició desde el año 1871. Hubieron dos líderes fuertes en ese momento, el liderazgo de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. En este periodo analizaremos lo que son los aspectos políticos. En este tiempo se dio la ruptura entre el Estado y la Iglesia Católica, expulsión de las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes. O sea, el Estado se apropió de todos los bienes de la Iglesia. También se estableció un Estado laico. También en esa época se estableció la educación gratuita y obligatoria. Se implementó la dictadura militar bajo la ideología, orden y progreso. Ahora, en este periodo liberal, también podemos analizar el aspecto socioeconómico. El motor económico que movía la nación en esa época fue el café, quien vino a sustituir la cochinilla, la que se usaba en el tiempo conservador. Ahora es el café. Empezaron a sembrar en grandes extensiones porque ya las propiedades tenían un solo dueño o pocas personas, y entonces había grandes propiedades para poder sembrar. Y cuando hablamos de infraestructura, en esa época se construyó el ferrocarril, también el edificio de telégrafos y el banco hipotecario para apoyar a la burguesía agrícola, o sea, las grandes propiedades agrícolas que se daban del café. Cuando analizamos la situación de la tierra, las propiedades de la tierra, en ese tiempo el Estado se apropió de las tierras comunales, de las comunales indígenas, y la Iglesia para convertirlas en latifundios cafetales. En esta época también podemos ver la situación de indígenas, o sea, punto crítico de este periodo. El indígena se convierte en el motor forzado de la economía. En ese tiempo se estableció un reglamento de jornaleros, un documento legal
que obligaba a los indígenas en el trabajo forzado en las fincas. En ese momento, en esa época, se perdió la autonomía territorial y empobrecimiento sistemático del sector. Cada indígena tenía que trabajar forzosamente porque era una obligación. De lo contrario, eran castigados o eran asesinados. Y por lo tanto, tenían que, en esta época, entonces el Estado comenzó a obligarlos, a tratarlos ya como esclavos. Hasta en estos días, por eso hoy día vemos la situación de los indígenas que no tienen propiedades, pero en el tiempo liberal se apropiaron de todas las propiedades y por eso mucha gente de indígena no cuenta con ese beneficio. Haré ahora un cuadro comparativo de manera resumida para poder entender estos grandes periodos. Analizaré lo que es el aspecto del principal líder, relación con la iglesia, productos base, las tierras indígenas, como también el trabajo agrícola. Empezaremos con el periodo conservador. En el aspecto del principal líder de este periodo fue Rafael Carrera. Ahora en el segundo periodo liberal fue Justo Rufino Barrios. Ahora en relación con la iglesia. En el periodo conservador, en la época de Rafael Carrera, había una unión y privilegios con el Estado e Iglesia. Pero ahora en el periodo liberal, en el segundo periodo liberal, en el liderazgo de Justo Rufino Barrios, hubo una ruptura, la separación del Estado y la Iglesia y la expropiciación de las propiedades. Y ahora nace un Estado laical. Cuando hablamos de producto base, hablando de la economía, en el periodo conservador, el motor de la economía fue la cochinilla, o también se le llama la grana. En cambio, en el del periodo liberal, fue la producción del café, en donde ya se sembró en grandes extensiones y había más trabajo forzado. Hablando ahora el aspecto de tierras indígenas, en el periodo conservador había un respeto comunal de las propiedades comunales. Había respeto, cada indígena tenía sus propios derechos y tener su propia propiedad. Ahora en el régimen liberal, en el periodo liberal, las cosas cambiaron. Ya el Estado se expropió de las propiedades y quedando afuera los indígenas. Ahora, en el trabajo agrícola, en el aspecto de trabajo agrícola, en el periodo conservador, había pequeña producción. La DINA, había pequeños empresarios, y productores y empresarios. Ahora, en el periodo liberal, comienza el trabajo forzado. Se estableció el reglamento jornalero, en donde cada indígena tenía que ser obligado a trabajar. Y como hemos visto, pues la transición del periodo conservador al liberal no fue solo un cambio de nombres, sino una transformación profunda de la tendencia de las tierras y la explotación humana. Mientras el conservadurismo buscaba la estabilidad tradicional, el liberalismo forzó una modernización que benefició a una nueva oligarquía, a costa de la libertad y las tierras del pueblo indígena. Como futuros educadores, entender estos hechos es vital para analizar las desigualdades que aún persisten en la sociedad guatemalteca actual. Soy General Lima y este es el video Choque entre dos periodos.